Bienvenidos, querida familia de Generación Desafiante, al estudiar el Evangelio de Juan que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Hemos hecho un largo recorrido en el desierto con el libro de Deuteronomio, que nos ha mostrado al Señor, aquel Mesías, como dijo justamente uno de sus discípulos. Hemos conocido al Mesías del cual habla la Torá, Moisés y los profetas. De forma literal le hemos preguntado a la Torá, ¿cuántos señores debemos tener? Y la Torá nos contestó, un solo Señor debes tener. El Señor uno es. Le hemos preguntado a la Besorá, al Evangelio, ¿cuántos señores debemos tener? Y el Evangelio nos ha respondido, un solo Señor debes tener, según Efesios capítulo 4 y verso 5. El Señor, el Rey de Reyes, el Adán Kadmon, la Sulam, la escalera, el Memra, el Dios visible, aquel que es la manifestación de Dios mismo, que cuando lo vemos a Él, vemos al Padre, a la fuente, aquel que no está desconectado de Dios, sino que es su misma esencia entre nosotros. Esta declaración hecha por su profeta Juan el Bautista y que es relatada por su primo Juan, aquel evangelista del cual leemos el día de hoy, y su discípulo también nos ha sido de tanta bendición y nos ha hecho ser bendición. Y entiéndase la palabra verajá como lo que es injertarse, ser parte del pueblo. Uno que no es por genética, no es por carne ni sangre, sino por el Mesías. Si luego descubrimos que somos además genéticamente hijos de Abraham, genial. Pero si no, tranquilos, porque Dios puede hacer nacer hijos de Abraham de entre las piedras, de entre las cosas que no son, las vuelve como si fuesen. De esos huesos secos puede dar vida. Luego de esa gran declaración del profeta, entonces vamos al capítulo 2, donde conoceremos a un pueblo comprado por el Señor. Bienvenidos a Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, pacto entre el cielo y la tierra. Verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La pregunta es, ¿al tercer día de qué? De lo que viene contando, hermano Lincoln, al tercer día luego del encuentro del Mesías con Juan el Bautista. Y este tipo de descripción ya la vimos nosotros. En Juan 1:43 dice, al día siguiente de este momento, de este encuentro de Juan el Bautista y el Mesías, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme como tal. Entonces, al tercer día después de su encuentro con Juan el Bautista, va a ir a una boda. Esto es literal, pero en forma profética, el tercer día también es signo de resurrección, signo del regreso del rey. Y no solo por el hecho de la resurrección del Mesías, como vamos a ver más adelante en un verso que lo especifica, sino también es un signo de nuestro encuentro en las bodas del Cordero. Ahora, ¿de dónde podemos usar una referencia de un tercer día de encuentro en una historia que también sea de amor? Que también muestre estas bodas, este encuentro, este pacto entre el esposo y la esposa, este pacto entre el cielo y la tierra. Pues qué mejor historia que nos represente a todos que la de este hombre llamado Oseas, un hombre puro, consagrado, que su nombre Osías significa salvación. Interesante porque nuestro Señor y Rey Yeshua pues tiene justamente esta palabra, este verbo en sí mismo, el Señor salva. Este Oseas es un hombre puro, consagrado, al que el Señor le dice, ve, tómate una mujer fornicaria y ten con ella hijos de fornicación, porque la tierra es quien fornica apartándose de mí. Qué gran impacto, pero va Oseas y la ama. Va Oseas y la bendice, la saca de su podredumbre, la limpia de su pecado. Sin embargo, una vez que está bien, una vez que la ha limpiado, pues vuelve a abandonarle. Y así es como se va con sus amantes. Se va con sus amantes y ella cree que son sus amantes las que les da su vino y su agua, cuando ha sido su esposo que de hecho se acerca para que no la dejen morir de hambre. Hermano Lincoln, esto es muy fuerte. ¿Cómo este hombre va a tolerar esto? Dios quería representarse en Oseas como un esposo que ama a su pueblo, Gomer, la cual fornica con otros amantes, o en este caso, otros ídolos, delante del cual se postra constantemente el pueblo de Israel. ¿Y a qué le llevan los ídolos? ¿A qué llevan todo este proceso de amantes? Pues a ser esclavizada. Y una vez que ella lo pierde todo, piensa, me era mejor estar con mi primer marido. Y es así como el Señor le dice a Oseas, ve y compra otra vez a esta mujer. Esta palabra
justamente que los voy adelantando en hebreo. Caná, comprar, redimir, rescatar. Y es así como vuelve a amarla por segunda vez, pero ya no con la juventud y los primeros tiempos, sino con el dolor que provoca muchas veces amar a pesar de las heridas. Dios quiso ejemplificar en Oseas y Gomer el amor que sentía por Israel, pero aún fue piadoso con Gomer, fue piadoso con su profeta, que solo le permitió padecer 3 capítulos del libro de Oseas. Pero ni aun esta profecía pudo servir de consuelo de todo ese amor que lastima el corazón de Dios, ese rechazo constante de nosotros, su amada, que no vuelve, que neciamente le abandona y que habiendo dicho que sí en el altar cuando le dio su vida a Jesús, hoy se burla de aquel acto y lo deshonra. Esta historia nos muestra que muchas veces el amor duele, pero justo y fiel ha sido el Señor que nos ha restaurado a través de nuestro Oshiach, de nuestro Oseas, de nuestro Yehoshua, de nuestro Yeshua, de nuestro Jesus. No importa cómo lo diga tu boca, cómo lo clama tu corazón. Y cuando finalmente somos restaurados, podremos decir, como dice Oseas capítulo 6, vengan, volvamos a nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida. Y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. ¿Qué? Unas bodas, al tercer día, una relación matrimonial, algo que se rompió y al tercer día es resucitada esta relación. Wow. Y recuerden ustedes, un día es como 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 8 dice, no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Increíblemente, ¿en qué milenio estamos viendo? ¿En qué tiempo es el cual estamos transitando? Podríamos decir que estamos viviendo literalmente esta profecía ahora, si consideramos estos días como 1000 años. Ahora, si quieres saber más sobre esta historia, no te puedes perder la playlist de Oseas con un enfoque en el matrimonio. No te la pierdas. Y así como la Biblia empieza con matrimonios y termina con una boda del Cordero, otro matrimonio, el inicio del ministerio del Mesías inicia con un matrimonio, inicia con una boda también. Y esta boda se da en Caná de Galilea. Pero ¿dónde queda? Galilea. ¿Y qué es Galilea? Porque es conocida como Galilea de los Gentiles. Y justo encima de ello, vean ustedes cómo les marqué Cana. Esta tierra es donde vivían las tribus del norte, las que fueron llevadas al exilio por Asiria en el año 722 a.C. Recuerden que quedó un remanente viviendo allí, y este remanente se mezcló con los extranjeros que trajeron los asirios. Por eso es que es conocida como Galilea de los gentiles, de los pueblos extranjeros. Vean incluso la influencia griega en estos lugares, vean sus nombres, Traconite, Decápolis, como lo vimos en el capítulo anterior, los nombres de varios discípulos eran extranjeros, griegos, ¿sí? Andrai, por ejemplo, Filipos. Entonces Galilea representa a la nación que dejó de ser pueblo, dejó de ser compadecida, como los hijos de la mujer adúltera. Lo a mí, no eres mi pueblo, lo ruamá, no eres más compadecida. Un pueblo que se volvió a oscuridad, como está escrito justamente en Isaías capítulo 9 y verso 1 en adelante. No habrá siempre oscuridad tal como la aflicción que vino en el tiempo que tocaron la primera vez, atención, tierra de Zabulón y Neftalí. Al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea. Galilea de los gentiles, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces Galilea es símbolo de las tribus perdidas, que el Mesías vino a rescatar en Mateo 15:24. El Mesías vendría a comprar, atención, Caná, a comprar tal como lo hizo Oseas, comprar a la adúltera, casarse con ella, limpiarla. Hermano Lincoln, muy poético todo esto, pero es tal como lo dice la Biblia. Isaías 9 es lo que lo refiere. Ahora, yo me gustaría que vayan
viendo Galilea de los gentiles es tierra de Efraín. Entonces, podemos empezar a ver una boda en Efraín. Vamos a poner mucha atención. Efraín significa fructífero y esta zona es conocida, atención, como la zona del Valle Fértil. Por favor, no olviden estos adjetivos porque los vamos a usar. Galilea, Efraín, valle fructífero, el valle fértil. Galilea de los gentiles, pueblo de gran oscuridad, pueblo de ebrios, pueblo de gente que se deja llevar por el vino, porque así es conocido este lugar, el lugar del valle fértil. Juan capítulo 2 y verso 1 dice, al tercer día, qué importante, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Veamos la palabra Caná. La palabra Caná viene del griego G2580, que si se dan cuenta, pues no existe en el griego, la colocaron tal como está. Por eso dice, es de origen hebreo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vamos al hebreo, el hebreo es Caná, que significa crear, procurar, mediante una compra, vean ustedes, vender, poseer, adquirir un campo, comprar, comprador, comprar, dueño, efectivamente ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar. Entonces, ¿cómo podríamos leer esto? Al tercer día se hizo una boda donde se compró, donde se redimió, donde se rescató Galileos, gentiles, naciones, adúlteras, lo mismo que hizo hermano Lincoln, Oseas hizo Yeshua en esta representación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes el principio de la primera mención. Quiere decir que el primer milagro del Mesías marcará un precedente de su misión. ¿Cuál va a ser? Comprar. ¿Su misión cuál va a ser? Redimir. ¿Su misión cuál va a ser? Hacer un pacto de un matrimonio donde Él es el esposo y nosotros somos su amada. Juan capítulo 2, verso 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto nuevamente hace caer por tierra el argumento de que Jesús era esenio, por ejemplo, como Juan el Bautista, que vivía en el desierto, que vivía apartados de todos, o algunos peores, que el Mesías es de otro planeta, que descendió en espíritu, y claro que no. Aquí vivía el Mesías. Vivió sujeto a sus padres, cuando llega el momento de su ministerio deja su casa, era invitado porque era conocido, porque seguramente conocía, había crecido con los que se casaban. Pues así eran aquellos tiempos. En aquellas aldeas todos se conocían, pero no podemos creer cosas que no están en la palabra. Por ejemplo, hay una vieja tradición que dice que esta era la boda del autor del Evangelio, o sea, de Juan, y que él dejó a la novia en el altar después de ver el milagro. Entonces, el enfoque nuestro es en la palabra que está escrita. Es tan vasta que no debemos perder el tiempo en lo que no sea la palabra. Si no, vamos a terminar creyendo estas otras extrañas teorías de ciertos círculos cristianos, mormónicos y de la nueva era, que esta era la boda de Jesús. Cuando en el relato de los cuatro evangelistas, ninguno dice algo sobre ello. Ni se casó, ni tuvo hijos. ¿Está bien? Entonces, lo que sí aclara aquí es que estaba su madre. No hay mención de José. Lo más probable es que para ese tiempo José ya haya muerto. Podría parecer claramente que José murió pronto, y la razón por qué Jesús se quedó luego de 18 años largos en Nazaret era porque él tuvo que apoyar a su madre, apoyar a su familia, y fue solo hasta cuando sus hermanos y sus hermanas más jóvenes fueron capaces de valerse por sí mismas, pues él deja ese lugar. Ahora, si volvemos literal a lo que dice Juan, ¿sí? El hecho es que Jesús fue invitado, entiendas esa palabra, y esto significa varias cosas que a mí me gusta meditar. Uno, la invitación de Jesús a esta boda dice algo acerca del carácter de Jesús. Era alegre, era jovial, era alguien que armonizaba una boda. O sea, que uno no invita a alguien amargado a una boda de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no hacer parte a Jesús de una boda? ¿Cómo no hacer parte a Jesús de tu vida, de tus logros? ¿Sí? Alguien que me dijo, pero me voy a graduar del colegio y quería hacer una oración y, bueno, haz a Jesús parte de esa graduación. Vas a obtener un título, vas a tener una celebración, haz a Jesús parte de esa celebración, porque el carácter que vemos aquí es de un hombre jovial, de un hombre alegre. Y eso realmente es maravilloso. Pensemos que Jesús tenía mucho trabajo, tenía una lucha intensa, había peligro, había dolor en su vida muchas veces. Sin embargo, él tenía tiempo para compartir la alegría
del matrimonio de una pareja. No sé ustedes, pero me enamora esto del carácter del Mesías. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Imagínense en esto. Ahora, aquí, esta adjudicación de María es tremenda porque ante la sociedad, que en una festividad se te acabe el vino era algo muy mal visto. ¿Sí? Esto podría traer inclusive deshonra a esta familia. Entonces, yo creo que familia era pobre. Era una familia pobre, hicieron una provisión mínima de recién casados, entonces yo pensaba que con esto iba a alcanzar, pero no. Ahora, yo no sé exactamente por qué María le trajo este problema a Jesús, porque a no ser que ella se encargara de hacer bodas o de suministrar el vino, me doy cuenta que María estaba muchas veces muy atenta o tal vez era muy cercano con esta familia como tal. Tal vez yo creo que ella ansiosamente anticipaba tal vez el día que Jesús podría demostrar milagrosamente que él era el Mesías. Cuando la gente viera que Jesús era el Mesías, yo creo que también reivindicaría un poco a María. Recuerden que vivió bajo la sombra de un embarazo y un nacimiento que mucha gente cuestionaba y se lo cuestionó al Mesías, más ahora con su esposo que está muerto. Ahora, yo creo que no había nada de malo que María sintiera que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio públicamente. Ella sabía que él había sido bautizado por Juan. Había sido confirmado con una señal celestial en su bautismo, con un bad call. María sabía que él había soportado la tentación del desierto. Ella sabía que Jesús había sido introducido como el Cordero y que había comenzado a reunir a sus discípulos. O sea que la actitud de María es la que muchos tomamos cuando creemos que hacerlo a nuestra manera es lo mejor, pero no siempre es así. Por ello la respuesta del Mesías es durísima. Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús quería hacer un énfasis en que ahora, al comienzo de su ministerio, él tenía una relación diferente con esta mujer. Jesús pareciera decirle a María, mira, no lo haré, no es mi tiempo. Pero luego entonces fue y lo hizo. Entonces, a veces podemos torcer esto para crear una doctrina totalmente pagana. Lo que realmente el Señor le dijo a María fue, nosotros ahora tenemos una relación diferente. ¿Sí? Si no, entonces cuando alguien más le pide algo a Jesús y se lo concede, entonces también le deberíamos dar el título de deidad. Cuando vino el centurión romano y le pidió que hiciera un milagro y Jesús fue y lo hizo, entonces también démosle calidad de Dios. ¿O qué tal cuando María y su hermana Marta le pidieron que venga pronto al Mesías y no vino en el momento? Vino después e hizo el milagro. ¿También los consideraremos a ellos santos? ¿También los consideraremos deidades como lo hace muchas veces el catolicismo? Claro que no. Claro que no. Entonces, esta respuesta marca la separación. Jesús no sigue las órdenes de María como se nos enseñó en el catolicismo. Es Jesús quien hace el milagro y no María. No vemos el relato católico de María le ordena a su hijo y su hijo dice, sí, mamita. La respuesta es contundente. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Lo mismo pasó con Lázaro. Ven pronto, mi hermano se muere. ¿Qué hizo el Mesías? Fue una vez muerto para resucitar. Pero veamos esto un poco más a profundidad. Vean ustedes el interlineal griego que les quiero compartir. Veamos qué le dice en griego. Le dice, tie moi kai soi ginai, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Pues ahí, que a mí y a ti, señora, como tal. ¿Qué hay entre mí y ti? ¿Y saben qué? Entiendo perfecto como cuando uno lo dice en hebreo. Mali ita, ¿sí? ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué yo soy para ti para que tú me hables de esta manera? Así se entiende en hebreo. Y de hecho, vean ustedes. Este es el manuscrito 28 que estamos usando y vean ustedes cómo lo dice en la traducción literal. Jesús le dice, ¿qué soy yo para ti, mujer? Imagínense, planta la raya, diciendo, gracias por educarme, está muy bien, pero acá empezó mi ministerio. Wow, hermano Lincoln, la verdad que aquí se siente la separación respetuosa, pero a su vez firme, lo que debería llevar a preguntarnos lo siguiente. ¿Debemos los creyentes adorar a María? ¿Es la madre de Dios? ¿Es acaso María la reina del cielo? Acompáñenme a descubrirlo juntos. ¿María es la madre de Dios? Si Dios no tiene principio ni fin, como dice Salmos 92, y el Mesías, como lo estipula el libro de Juan, es unigénito, Juan 1:18, es decir, monogenes, en griego, un solo gen, un cigoto,
una semilla con todo el material genético listo para ser injertado en un vientre subrogado o un vientre de alquiler. Eso lo entendimos en todo el capítulo 1 de Juan. ¿Cómo puede ser entonces María madre de Dios y por tanto Dios madre? Veamos qué le fue dicho a María. Lucas 1:32. Él, el Mesías, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y se le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero preguntemos, ¿qué dijo Jesús de María? Lucas 11:27. Una mujer de la multitud le dijo con voz fuerte, feliz la matriz que te llevó y los pechos que te amamantaron. Muchos dirían que era marianista esta persona que gritó de la multitud. Pero él le contestó, no, más bien, felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Contundente, Jesús no nos lleva a adorarla, nos llega a decir que incluso podemos ser mucho más que una familia genética o terrenal, una familia eterna cuando obedecemos a Dios. Es lo mismo que sentimos muchas veces cuando entre los creyentes nos consideramos familia. ¿Por qué? Porque somos familia eterna, si así el Mesías lo quiere y nos hace merecedores de su gracia para alcanzar eternidad. Aquí claramente Jesús no está confiriéndole adoración a María. ¿Qué dijo Jesús de María? Cuando María pidió ayuda a Jesús en las bodas de Caná, él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Juan 2:4, dejando clara la separación de forma respetuosa entre el niño que educó con su ministerio. Y aclaró que María o sus hermanos no tenían preeminencia entre sus seguidores o delante de Dios. Recuerden cuando fueron a buscarlo. Le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús. Y él extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Mateo 12:49. Ellos les buscaban, pues decían, está fuera de sí. Marcos 3:21. Claro, pues ahí podemos entender cómo aún la propia María y sus hermanos no creían en él. Tenían temor de que se declarara así como el Mesías y decían de él, está fuera de sí, mamá, vamos a quitarlo de ese lugar. Y por esa es la declaración tan contundente. Jesús quiso que entendieran que cualquiera que creía en él y obedecía la voluntad del Padre, sería bendecido como parte de su familia. Bendecido, verajá, injertado como parte de su familia. Él no quiso decir que cualquier miembro de esa familia era digno de adoración. Claro que no. ¿Por qué algunos creen que María es madre de Dios? Los primeros indicios datan de finales del siglo IV. En ese tiempo, la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Como resultado, paganos se hicieron cristianos, pero solo de nombre. Y el catolicismo había adoptado la doctrina antibíblica de la Trinidad en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Con la Trinidad, muchos llegaron a la conclusión de que, si Jesús era Dios, entonces María debe ser la madre de Dios, lo que sucedió en el 431 después de Cristo en el Concilio de Éfeso. Y a medida que las personas de origen pagano se unían, las imágenes de la Virgen María iban sustituyendo a sus dioses de la fertilidad, como Artemis o Diana para los romanos, Diana de Éfeso o Isis. Y qué mejor que estas imágenes que pueden confirmar que fue adoptando al Semiramis de Babilonia, al Isis y Horus de Egipto, que tal a Namu y a Enki de Sumeria, a Shigmo de Asia o a Devaki y Krishna en la India. ¿Por qué algunos creen que María es madre de Dios? En el año 432 después de Cristo, el Papa Sixto III mandó construir una iglesia en el honor a la Madre de Dios. La construyeron cerca en el lugar del templo en honor a Lucina, diosa romana del nacimiento. Una escritora describió esta iglesia como un símbolo duradero de la fusión de los cultos paganos de la Gran Madre con el culto a María, después de la cristianización de Roma. Lo vamos a encontrar en Mary, The Complete Resource. María es la Madre de Dios. El título Madre de Dios y Theotokos en el griego, la que da a luz a Dios, no es bíblico.
Asimismo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia, Puerta al cielo, etc. La adoración que se dirige a ella o a cualquier otro ser humano sencillo guía a la apostasía. Si en la Biblia no menciona que María fuese una Dios madre, que sí lo dice. El Catecismo Católico 509, el Concilio de Éfeso, la Constitución Dogmática 1964 y 63. Solamente palabras de hombre. La expresión reina de los cielos, por otra parte, atención, sí aparece en la Biblia, pero no se refiere a María, sino a una diosa falsa a la que adoraban los israelitas apóstatas, según Jeremías, capítulo 44, versos del 15 al 19. Posiblemente esta reina de los cielos, atención, era Ister o Astarte, una diosa babilónica. María, pero según los historiadores. De hecho, existen escritos históricos que enfatizan en el trato a María. Los primeros cristianos no adoraban a María ni la trataban de una manera especial. Habrían rechazado los cultos y probablemente temerían que dar atención indebida a María pudiera levantar sospechas de que la estaban adorando como si fuera una diosa. Lo pueden encontrar en Inquest of the Jewish Mary, también como un dato histórico. Pero ¿quién era María? María era una mujer judía, descendiente directa del rey David, según Lucas 3, 23 al 31. Contaba con el favor de Dios por su fe y devoción a los mandamientos, según Lucas 1, 28. Tuvo otros hijos con José el carpintero. Sus nombres, Jacobo, Simón, José y Judas, e inclusive hijas que no se mencionan en Mateo 13, 55. Lo que desmiente la perpetua virginidad de María, dogma irrefutable del catolicismo. La Biblia muestra que María era parte de la comunidad de seguidores de Jesús junto a sus hijos y discípulos en Hechos 1:14. Atención, aunque antes no lo eran. En Juan 7:3 podemos ver cómo es grandemente afrentado el Mesías por parte de sus hermanos y en más de una oportunidad le dicen, vete a Jerusalén, vete con tus discípulos, pues si era el Mesías, muéstrate a los demás. Algo que nunca podríamos pensar de parte de sus apóstoles. ¿Cómo se consideraba María a sí misma? ¿Qué tal si le preguntamos a ella? Se consideró sierva del Señor, según Lucas 1:38, y consideró que Dios era su Salvador, en Lucas 1:47. Tristemente, han distorsionado este concepto. Cuando habló de la bendición de ser escogida por Dios, declaró, porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Lucas 1:48 en el famoso Magnificat. La palabra bajeza, pues, no sería apropiada para hacer referencia a María, pues si ella es la madre de Dios. La palabra griega tapeinosis, abajamiento, humillación, estado humilde. María fue consciente del estado humilde de su condición. ¿Cómo se consideraba a María en el Evangelio? El Nuevo Testamento aclara, Dios tomó la forma de un hombre, según Juan 1:14, y nació de mujer, según Gálatas 4:4. La mujer no se hizo divina para concebir. Desde el primer momento en que aparece, no existe indicación de que fuera objeto de adoración. Cuando el ángel anunció a María que ella daría a luz, el ángel no la adoró. Lucas 1:26 al 38. Los pastores en el nacimiento alabaron a Dios, no a María, en Lucas 2:16 al 20. Los magos de Oriente, postrándose, lo adoraron. Jesús, no a María, en Mateo 2:11. Simeón y Ana alabaron a Jesús siendo un bebé, no a María, según Lucas 2:21. Y la mujer de Apocalipsis 12, claramente es Israel y no María. ¿Cómo debo considerar a María yo como un creyente? Una mujer valiente, que expuso su vida para ser parte de los planes del Señor. Se arriesgó a ser apedreada, perseguida, a iniciar un matrimonio con un embarazo. Tanto ella como su esposo José son dignos ejemplos de lo que un matrimonio que sirve al Señor debe ser. Para ellos nuestro agradecimiento a Dios por sus vidas. Y si algo debiéramos de escuchar de parte de ella es, hace todo lo que Jesús les diga, según Juan capítulo 2 y verso 5. Entonces, ¿debemos los creyentes adorar a María? La respuesta es no. Adoramos solo a Dios y no a hombres, pues el Mesías es la expresión corpórea de Dios mismo. Juan capítulo 2 y verso 5.
Sí, le toca hablar después a María, no diciendo adóreme, no diciendo yo hago el milagro, dice, haced todo lo que os dijere como tal. Haced todo lo que Él les diga. Esta es una frase que destruyó todo mi catolicismo, romano, injertado y lleno de dogmas. Le dije al cura, al sacerdote, al grupo de alabanza, ¿para qué adorar a María? Ella misma nos dice, haced lo que Jesús dice. Yo fui como católico a María y ella me dijo, haz lo que Jesús dice. Yo no hago milagros, yo no soy la corredentora, yo no soy diosa, yo no soy la madre de Dios. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros, 2 o 3 galones. Volvemos nuevamente entonces a este tema importante, ¿sí? Y es que existían maestros en Judea que usaban esto como un rito de purificación. Ya hemos entendido que decir rito de la purificación de los judíos debe hablarnos de judeanos. Hermano Lincoln, entonces, si estaban en Galilea, ¿cómo puede ser que haya habido maestros que viajaron desde Judea hasta Galilea? Justamente es el concepto que el día de hoy quiero contarles. Había rabí que provenían de Galilea y rabán que provenían de Judea como tal. Y esta diferencia la veremos de hecho en las traducciones y en la tradición talmúdica, porque si alguno se lo pregunta, tenemos 2 Talmud. El Talmud que proviene justamente el Talmud de Jerusalén, ¿sí? La palabra Talmud proviene de la raíz estudio, la raíz enseñanza. Entonces, el Talmud de Jerusalén es una compilación de todos los debates rabínicos sobre la Mishnah, pero en arameo, ¿sí? Sobre todo de la tierra de Israel. Ahora, prácticamente en el mismo tiempo del que también quiero hablarles, que es el Talmud de Babilonia como tal. ¿Sí? Pero se considera mucho más acertado llamarle el Talmud de la tierra de Israel al de Jerusalén, ya que se originó, escuchen bien, principalmente en Galilea, en la Palestina segunda bizantina, y no en Jerusalén, donde todavía no vivían judíos en aquella época. Por su parte, el Talmud de Jerusalén es como 200 años anterior al Talmud de Babilonia, lo que está ahí, como pueden leer en hebreo, el Talmud Babli. Y está principalmente escrito en arameo palestino judío. Ese es el arameo que entendemos como un arameo de Judea. No es el arameo, pues, que se hablaba más en Occidente, sino muy típico de la liturgia y de las personas que vivían en Judea. Verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y ustedes saben lo que pasa con este milagro, ¿no? Transforma el agua en vino. La cara que han de haber tenido aquellos que llevaron esas tinajas con agua, como tal. Pero a mí me gustaría que, además de ser un milagro impresionante, quisiéramos que pudiéramos entender qué significa este principio de señales, esta primera mención de lo que será su ministerio. Ahora les pido que todos vayamos al proceso para elaborar vino. ¿Cómo se arranca la elaboración del vino? ¿Alguien lo sabe? ¿De dónde proviene realmente el vino como tal? ¿Qué es necesario para que el vino aparezca? Exactamente. Lo primero que necesitamos es agua. Lo primero que empieza es con los cielos, con la lluvia. Luego, una semilla. Pero una semilla en tierra fértil, adecuada. La planta crece y da pámpanos. Estos dan frutos. Y esta uva es machacada, procesada y luego es almacenada. Por lo que debemos entender que el vino es un símbolo de alianza entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Y así como el buen catador de vinos observa el color, la textura, mueve un poco y airea el contenido para poder valorar el olor que desprende, saborea con detalle, lo traga y valora qué sabor le quedó en la boca. ¿Sabe un poco más a madera? ¿Sabe un poco más a roble, fruta? ¿O es pura hoja o se siente dulzura? Asimismo deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de pámpanos y de uvas estamos dando? Pues escrito está que somos pámpanos y el Mesías es la vid y que apartados de él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué significa convertir agua en vino? Es signo de alianza, signo de la palabra que da fruto de alianza en la figura del Mesías. El vino es símbolo de la reconciliación y nosotros tenemos ese ministerio. El primer vino que se sirve en la boda es símbolo del primer pacto, la primera alianza. Y el segundo vino, el segundo pacto, la segunda alianza, pues es mejor.
porque tiene mayores promesas, como está escrito justamente. Si nosotros somos las uvas, ¿sí? Y Él la vid, ¿a qué sabemos cuando nos prueban los demás? Ay, hermano Lincoln, yo quiero probar de este buen vino, pero sobre todo no quedarme en la fiesta como que probé un buen vino sin preguntarme, oye, ¿de dónde trajeron este vino? Sigamos leyendo. Juan capítulo 2 y verso 9. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, atención, que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya se han bebido mucho y están borrachos, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quedarse sin vino, amados hermanos, hubiera sido socialmente una desgracia. El milagro de Jesús transformó esta en la mejor celebración de bodas de todas. Dicen que es un buen vino. Un buen vino, no dice un jugo de uvas. O sea que no solamente lo transformó en la uva, sino que fue fermentado, o sea que tuvo el poder de producir un buen vino, no un jugo de uvas. Es verdad que el vino en ese entonces, como se servía comúnmente, era diluido. Tú ponías 2 partes de vino y 3 partes de agua. Este no era un vino diluido. Este era pura savia. Este era el evangelio no adulterado. Esta era la alianza perfecta en la figura del Mesías. Y aquí hay un principio que a mí me derrite detrás de estas palabras, y es que el buen vino ha sido reservado para luego. El principio de que para el pueblo de Dios lo mejor siempre está por llegar, siempre está por venir. El buen vino no lo hemos probado aún. El buen vino está por venir. Ahora, un detalle interesante es que este segundo vino se acerca ¿cuándo? ¿Cuándo es momento de probar el segundo vino? Lean conmigo, lean el verso 10. ¿Cuándo llega el buen vino? ¿Cómo dice ahí? Cuando ya han bebido mucho. ¿Qué significa? Cuando ya están ebrios. ¿Y qué se pregona en estos tiempos? Hermano Lincoln, me la sé. La embriaguez del Espíritu Santo. La risa santa, los desmayos, los vómitos donde salen los espíritus, los neuma de la panza. Y que en vez de llevarles estas prácticas y doctrinas a buscar al creador de los milagros, solo quieren servirse de la embriaguez. Y tú les quieres hablar de la palabra y no, 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 yo estoy bien, estoy en el Espíritu. En vez de preguntarse quién hace todo este vino. ¿Quién trajo esta verdad? Llévenme con él. Y para entender la identidad de estos, acompáñenme a Isaías capítulo 28, verso 1. Ay de la corona de soberbio de los ebrios de Efraín. Hermano Lincoln, Efraín, fructífero, hablamos que de hecho Galilea de los gentiles, Galilea era un lugar de valle fértil, un lugar de uvas, habla de lo mismo, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¡Wow! Con el tema en que empezamos. El valle fértil, Galilea de los gentiles. 2. He aquí el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso como turbón de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inunda, con fuerza derriba tierra. Será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Cómo va a ser pisoteada? Pues el Señor traería literalmente a Asiria en este marco de tiempo. Luego serían pruebas y tribulaciones. Verso 8 más adelante, porque toda mesa está llena de vómito, obvio, son ebrios, hasta no haber lugar limpio. ¿Y a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? Cuando estamos actualmente rodeados de la risa santa, de la embriaguez del espíritu, ¿podríamos hablar doctrina? ¿Podríamos sentarnos a abrir la Biblia y a poner todos atención? Claro que no. Solamente dicen, levántese en todos, empiece a dar vuelta, suelten lengua, suelte y embriáguese en el espíritu. ¿Y a quién se le va a enseñar en estos tiempos? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pecho? Ay, yo sé que el Señor viene a buscar. Hermano Lincoln, yo me siento así. Yo me siento que me destetaron, siento que estoy arrancado de los pechos, me siento como un niño solo que perdió toda aquella congregación, aquella gente que decía amarme, y ahora estoy como solo, como un pequeño niño. Bueno, el Señor te ha llamado. ¿Y qué quiere darte? Mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Y es eso la palabra de Dios. Constantemente hemos aprendido cuál es el mejor regalo para alguien que recibe y guarda un mandamiento, otro mandamiento. Y estamos aprendiendo un poquito aquí y un poquito allá. Pero esto no quiere.
el Efraín, los aturdidos, los ebrios, los galileos. No quieren eso. Verso 11. En lenguas de tartamuda, extraña lengua, hablaré a este pueblo. Este pueblo que está ebrio, este pueblo que no entiende. ¿Cómo va a llamarle la atención? La palabra tartamudo es la palabra del Strong H3932, que es la palabra laaj, ridiculizar, hablar ininteligiblemente, burlarse, escarnecer, escarnio, reírse como un tartamudo que no puede hablar. Va, sol, la, ba, bacare, y empieza esa persona a hablar como un tartamudo. Vamos a ver cuál es su identidad. A los cuales les dijo, este es el reposo. Este es el Shabbat. Este es el descanso. Da reposo al cansado. Esto es el refrigerio. Pero no quieren oír. No, no, eso la ley mata, eso la palabra no edifica. No, yo quiero la experiencia. La palabra les será a ellos, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Ah, sí, tú ya me vienes a hablar de la ley, tú ya me vienes a hablar de la Biblia. Ahora estamos en el Espíritu. ¿Y cómo sabremos la identidad de estos ebrios? Dice la palabra, hasta que vayan y caigan de espaldas y serán quebrantados y presos. La señal de Efraín, la señal de ser Efraín, contrario a lo que muchas veces se habla con estos versos, donde se inclusive se burla y se ridiculiza a través de esta señal de Efraín, es para nosotros de gran alegría, porque significa que esa es una oveja perdida de la casa de Israel. Pues esta palabra justamente, ajor, significa caer hacia atrás, caer de frente al norte, al oeste. Aquellos que estaban en el norte, aquellos que estaban en las tribus del norte son los que ahora caen de espaldas, retroceden. Hermano Lincoln, y entonces las lenguas estas son ininteligibles. Y las lenguas que sí se entienden, pues está escrito en 1 Corintios 14:22. Las lenguas son una señal para los incrédulos. ¿Qué? Yo me sentía súper como cuando decían suelten lenguas y yo decía rapapapá, la. Pero acá dice que es para los incrédulos. O sea que yo era un incrédulo, no para los creyentes. La profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. El estudiar la palabra profética más segura. Dice el apóstol Pablo, imagínense a toda iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea incrédulo y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Y acaso no pensará que ustedes están locos? Invitamos a alguien para que conozca del Señor y en ese momento se soltaron lenguas ininteligibles como lengua de un tartamudo y nuestros invitados quedaron asustados. Y ellos pudieron haber dicho, ¿no están acaso locos? Diferente hubiese sido que yo hubiese invitado a alguien que, no sé, habla francés y que en ese momento uno de los miembros que está ahí empiece a hablar en un francés inteligible, totalmente que se puede apreciar. Y mi invitado que está ahí, que es incrédulo, diga, wow, trajeron a alguien que solo habla francés para que me predique. Y la respuesta es no. No, nosotros somos crédulos. Tú eres el incrédulo. La lengua es para ti, para que creas. Este hermanito que te acaba de profetizar en francés nunca estudió francés. Eso es las lenguas. Para los incrédulos, pero no para hacer show. Ahora, ¿cuál es la buena noticia que les tengo? Que cuando estén embriagados, Efraín probará del buen vino. Ahora, ¿a través de quiénes va a probar el buen vino? De los que han sido buena tierra, que recibieron el mensaje con solicitud, que a pesar de la dificultad cuidaron la semilla, que han crecido plantados en el Señor, que entendieron que separados de Él nada pueden ser, que luego son arrancados como uvas, machacados, pisoteados, guardados hasta el momento donde el mundo probará a qué sabe. ¿Y a qué vamos a saber, hermanos? ¿A hojas? ¿A endulzante artificial? ¿A madera? ¿A vino lleno de agua diluido? ¿O vamos a saber al buen vino? Hermano Lincoln, todo esto habla de lo mismo. Vino, boda, habla de un pacto entre el cielo y la tierra, un pacto de amor. Juan capítulo 2, estamos terminando. Verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días.
Aquí no queda duda. Aquí los que dicen que no, que lo que pasa es que los hermanos también eran los discípulos. Acá no hay duda. Acá hay una diferencia entre él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Claramente bajaron a Cafarnaún, la aldea del profeta Nahún, en la orilla del mar de Galilea. ¿Sí? Este fue el hogar adoptivo de Jesús, según Mateo 4. ¿Sí? Parece que la familia en su conjunto se mudó de Nazaret a Cafarnaún, donde podríamos decir que Jesús tenía su sede para su ministerio. Pero quisiera que viéramos el verso 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús. ¿Por qué? Porque va a ser el primero de 7 como tal. Y entiéndanse en esto, señales, semaí. No solo prodigios, milagros, entiendan esto. Una señal trae consigo una enseñanza. Una señal trae consigo un precedente. Una señal trae consigo un punto de partida para un asunto. Entonces, estemos atentos a ellos. Es como lo dice Juan en Juan capítulo 20, en verso 30. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y para que nosotros creyendo tengamos vida en él. Entonces pongamos mucha atención con este principio de señales en Caná de Galilea, donde se compran gentiles, donde se compran naciones. ¿Y ahí qué hizo? Manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Obvio, hermano Lincoln. ¿Quién no creería con un milagro como ese? Vamos a verlo juntos. No es menor que este milagro haya pasado en el tercer día. ¿Sí? Juan está haciendo alusión a la idea de que Jesús manifiesta su gloria al tercer día. El tercer día, su resurrección, también podemos verlo. Y sus discípulos creen en él cuando ven su gloria. Ahora, la fe de los discípulos es importante. Si nos ponemos a comparar con quienes se beneficiaron del milagro, ¿sí? La creencia de ellos es diferente. El maestro Sala no creyó. El novio no creyó. Ni siquiera él dice si los sirvientes creyeron. Aquellos que eran sus discípulos sí creyeron. Cada una de las personas alrededor de Jesús nos muestra algo significativo relacionado a Jesús y a su obra. María, por ejemplo, nos muestra que debemos esperar a que Jesús va a hacer grandes cosas y no debemos andarle dando órdenes o decirle qué hacer. Muchas veces hemos estado como María cuando oramos y queremos que Jesús nos resuelva las cosas de nuestra manera. O tal vez como la otra María, cuando le dice, mi hermano se muere, ven pronto. Y Jesús dice, haré lo que tenga que hacer para que el ministerio, para que el reino de los cielos sea manifestado. Los sirvientes, por ejemplo, nos enseñaron que podemos obedecer a Jesús sin cuestionar y al máximo y disfrutar ser parte de un milagro. El novio nos enseña que Jesús ama salvar el día, ama salvar tu momento de dificultad. Cuando parece que llega la vergüenza, cuando parece que vas a quedar mal, cuando parece que quedas deshonrado, Él aparece y honra tu vida y salva tu día y no deja tu cabeza en el piso y donde creías que no había solución y pensaste, ahora viene mi humillación, Él aparece y alegra tu día y te hace sentir el mejor momento de todos. Y el maestre Sala nos muestra que Jesús guardó lo mejor para el final. Esta escena de la boda es un principio de primera mención del ministerio de Jesús. ¿Sí? Colocando bien en su lugar, aún inclusive aquella mujer que lo llevó en el vientre, mostrando la separación de que no por ser de su familia existe corrupción en su ministerio, sino que aquel que escucha y obedece, ese es su madre y ese es sus hermanos como tal. Este principio de ministerio nos muestra que Él viene a reconciliar el cielo y la tierra, que viene a hacer alianzas, que el cielo que da su palabra, su agua, se convierte en nosotros un buen vino, uno que haga volver a los que están lejos, a los que anhelan probar, gustar el buen vino del Señor, aquel símbolo de reconciliación, pues ese es nuestro ministerio, el de las bodas de Canaá, el de comprar, el de reconciliar a través del Mesías, como está escrito. Segunda de Corintios 5 nos dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo, en Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo pensé que era el ministerio de la alabanza, pensé que era el ministerio de los Ujier, pensé que era el ministerio... No, hermano, el ministerio es de la reconciliación y es para todos nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no por medio de él. Dios estaba en él mismo, en su esencia misma en Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. La deidad habita en el Mesías, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es su palabra. Esto es aquello que tenemos que probar, que degustar, aquello que nos deja un sabor por fin en la boca agradable. Ya no estamos como antes, yendo de congreso en congreso, de seminario en seminario, de escuchar al líder, profeta, apóstol y volver siendo iguales, con un mal sabor en la boca. Hemos probado el buen vino, su palabra en nosotros. Esto es Juan, el evangelio que nos ha mostrado a el Mesías, a la palabra hecha carne. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.